Buenos días a la asambleísta Cintia Viteri. Ella es representante nacional por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero ante la Asamblea, y quisiéramos consultarle cuáles identifican ustedes como los objetivos de esta ley orgánica de ordenamiento territorial con la que no están de acuerdo ni siquiera algunos de los alcaldes que el gobierno ha reconocido como aliados. Buenos días y gracias por la invitación. Primero, para poder centrar de manera fácil a la gente en lo que significa esta ley, la Constitución le da a los gobiernos autónomos descentralizados autonomía justamente política, administrativa y financiera. La autonomía política es el poder de decidir, la administrativa el de ejecutar y financiera el contar con los recursos para aquello. Otra de las competencias constitucionales que tiene es el uso de suelo, que significa que, por ejemplo, las alcaldías pueden clasificar por actividades su territorio. Así lo clasifican en zonas, por ejemplo, rurales o zonas urbanas, en zonas de vivienda, comercio o zonas industriales. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que van a crear dos organismos, tanto la superintendencia como la junta reguladora, para que por encima de los municipios primero sancionen a los funcionarios municipales. Esto ya va atropellando la autonomía administrativa. Segundo, dictan normas obligatorias, fuera de las ya contempladas en la ley y en la Constitución, para que los municipios se sometan respecto de sus planes de ordenamiento territorial. Y además obligan a consultar cada vez que hacen su plan de ordenamiento territorial a estos organismos para poder supuestamente, según le escuchaba al representante de la comisión, representante del gobierno y quien va a tratar el proyecto, para evitar, dicen ellos como justificación, que existan viviendas que corran el peligro, las personas que viven ahí, por estar ubicadas en sitios donde no deben, como las invasiones, por ejemplo. Pero un momentito. La persona que va a invadir zonas que no están destinadas para el uso de suelo para viviendas, en su uso de suelo para viviendas, ¿qué le interesa cuál sea la función de ese espacio? Sencillamente actúan fuera de la ley, y esa competencia con la fuerza pública de desalojo es del municipio. Ahora, desde el gobierno... Perdón, del gobierno central, el desalojo de las invasiones del gobierno central, no del municipio. Desde el gobierno se ha señalado que, si bien se reconoce la competencia de los municipios, no está de más apoyarla con herramientas y normativas de carácter nacional. Hasta allí suena coherente. ¿De dónde es que a ustedes les nace la desconfianza? No es, mira, hay un dicho que señala: confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? El señor Pavel Muñoz de las Emplades, en un evento internacional en Medellín, si mal no recuerdo, dijo, y salió en los medios de comunicación, que a él le preocupaban que las ciudades como Quito y Guayaquil, señaló a ambas, tuvieran alcaldes de derecha, y que ellos no vayan a seguir con el planteamiento de la Revolución Ciudadana. Un momentito, ambas ciudades, igual que Cuenca, igual que Machala, igual que Babahoyo, rechazaron ese modelo de la Revolución Ciudadana para sus gobiernos seccionales y eligieron otro modelo. En Guayaquil se ratificó el anterior, y en Quito rechazaron el modelo de ellos. ¿Cómo es que ahora quieren imponerlo a la fuerza en las ciudades donde perdieron? El objetivo, además de esa confesión, en Guayaquil, por ejemplo, implicaría poder decidir qué pasa alrededor con los terrenos que están alrededor de los puertos, para así poderlos asfixiar y terminar con la actividad que es la vida, el corazón de esta ciudad. Asambleísta, pero resulta que las ciudades han tenido problemas, que no han sido lo suficientemente ágiles para ordenar de manera correcta sus espacios, y tenemos ejemplos a lo largo y ancho del país, donde, entre otras cosas, hemos visto cómo se han otorgado justamente permisos de construcción en sectores de riesgo. No estoy hablando de Guayaquil, estamos hablando de otros municipios. Y en función de esto, ¿usted cree que este anteproyecto podría ser mejorado? ¿Podrían incorporarse algunos cambios? ¿Deberían retirársele quizás algunos artículos para que no se contraponga justamente a la Constitución y al COTAD, y más bien les sirva de apoyo a los municipios, como se dice que es pues el espíritu de este anteproyecto? Hay mecanismos de fiscalización para todos los gobiernos autónomos descentralizados. Hay mecanismos contemplados en la Constitución y la ley. Esto no significa que venga dos órganos burocráticos por sobre la Constitución a mandar dentro de los municipios respecto a una competencia que es exclusiva de los municipios. Guayaquil ya se ha pronunciado a través del alcalde: no vamos
a acatar esa norma, no la vamos a obedecer, vamos a apelar al derecho de la resistencia, porque ese es un atropello a las autonomías municipales. Ha dicho Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación, que hay alcaldes que defienden su autonomía con beligerancia, que ellos invitan al diálogo, pero que hay alcaldes que sencillamente no van. En vez de decir no voy a acatar, ¿no es mejor sentarse a conversar, es que discutir el tema? Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Si por la fuerza van a imponer esa ley, hablo por la fuerza de los votos matemáticos que tienen dentro de la Asamblea, imponen esa ley en las condiciones que están atropellando las autonomías de los municipios y las prefecturas, por ejemplo. Si la imponen, entonces Guayaquil no va a obedecer. Eso no significa que nosotros, como legisladores de la 6 Madera de Guerrero dentro de la Asamblea Nacional, no presentemos y peleemos por nuestras observaciones respecto no de un municipio, Guayaquil, sino de todos los municipios del país. Por ahí he escuchado, por ejemplo, a la alcaldesa de Durán, que dice que está perfecto que a ella le pongan jefe. Si ella no sabe qué hacer, ya es cuestión de ella. Pero en Guayaquil decidió, y otras ciudades del país decidió, en torno a su organismo seccional, en torno a su administración municipal, que esas ciudades no tienen ni quieren jefe. Y peor, si este atropella la Constitución y la ley. Y que esta ley podría, entre otras cosas, afectar los intereses de la ciudad, se ha dicho. Se ha puesto como ejemplo al puerto marítimo aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué consistiría esa afectación? Los terrenos que están alrededor del puerto. Si a través de esta superintendencia y de esta junta reguladora deciden que esos terrenos ya no servirán para la ampliación del puerto de Guayaquil, sino para otros fines, sencillamente terminan de asfixiar a los puertos, además de las otras normas o de las otras decisiones que ya han tomado respecto de los puertos y están tomando respecto de los puertos del país. El poder decidir que en vez de que sirva para ampliar el puerto, sirvan para otras actividades. Yo le escuché también al presidente de esta comisión que hablaba inclusive de por dónde irían las vías y cuáles serían áreas verdes. Esto es como poner un alcalde sobre otro alcalde, un alcalde centralista gigantesco que es el Estado, sobre todos los alcaldes de cada uno de los cantones de este país. Hablaron también, inclusive en declaraciones, que iban a decir cómo iban a ser las veredas. Si un alcalde ya no puede disponer, como la Constitución lo manda, de dónde van las viviendas, dónde la industria, dónde el comercio, cuál es zona rural, cuál es zona urbana, entonces, ¿cómo puede planificar su ciudad? Y cuando la decisión del organismo burocrático sea equivocada, ¿a quién le compete arreglar el desastre? ¿A los alcaldes? Esto sencillamente, si pasa tal como está, habrán ciudades, y ya Guayaquil se pronunció, que no la van a respetar. Los criterios de Cintia Viteri, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, a propósito del anteproyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión del suelo.